¿Qué tal? Buenas noches. No nos olvidamos de Javier Márquez. Hoy Policía Nacional y Guardia Civil han vuelto a peinar la zona del río Ebro en busca de alguna pista que dé con su paradero. Los GEO de la Policía Nacional han vuelto a meterse en el agua. También la Guardia Civil. Son 6 días sin noticias de Javier. La policía busca contrarreloj al joven calceatense. A partir de mañana el tiempo se complica. La lluvia que se espera en los próximos días volverá a traer más agua por el caudal del río y eso dificultará las tareas de búsqueda. En esta segunda parte de la jornada de hoy, el Grupo Especial de Operaciones se va a dirigir desde aquí de la Plaza de Toros de la Ribera hacia el Cuarto Puente y, si las condiciones meteorológicas lo permiten, seguirán con la búsqueda hasta que el tiempo lo permita. Se espera una borrasca, por eso se esperará hasta que se vaya la luz en el día de hoy para toda la búsqueda. Y en punto de encuentro hablaremos hoy de la declaración por el impulso al desarrollo del corredor Cantábrico-Mediterráneo que han firmado aquí esta mañana en La Rioja 5 comunidades autónomas. Tiene como objetivo señalar al Gobierno la importancia de impulsar una infraestructura que en el caso de La Rioja es fundamental para su desarrollo económico. Una firma importante, según Gonzalo Capellán, para una comunidad que fue excluida y que ahora acoge con fuerza en sus reivindicaciones con el respaldo de las otras regiones también afectadas: Castilla y León, Cantabria, Aragón y Valencia. Que hoy se reconozca que La Rioja es y debe ser, a futuro, para empezar un nuevo tiempo de rediseñar esa estrategia de infraestructuras en la que La Rioja irrenunciablemente debe ser parte nodal, parte clave, y queremos ser y pertenecer a ese corredor. Y en la actualidad política nacional, la Comisión de Justicia del Congreso ha dado el visto bueno al nuevo texto de la Ley de Amnistía que introduce las enmiendas pactadas por el PSOE, Esquerra Republicana y Junts. La reforma de la proposición de ley afecta a 3 artículos del texto que se tramitan en el Congreso, entre ellos el de los casos de terrorismo, que fue el motivo por el que el grupo de Carles Puigdemont votó en contra hace un mes. La Comisión de Justicia ha aprobado la Ley de Amnistía sin que en el texto se haga referencia al Código Penal español. En ese documento, de acuerdo en el que no aparece sumar, se ha tenido en cuenta, sin embargo, el derecho constitucional europeo e internacional, también el informe preliminar de la Comisión de Venecia. Además, recoge que es una ley que cubre todas las personas vinculadas al proceso independentista. Según el comunicado, se amnistiará todo tipo de terrorismo, lo que es la traición, la malversación de fondos públicos. Se ampliará también del 1 de enero de 2012 al 1 de noviembre de 2011. La ley cubrirá a todas las personas, por lo tanto, vinculadas al proceso independentista, y se presiona también, y aquí lo vemos, a los jueces para aplicar la amnistía bajo amenaza de prevaricación. Junts avisa al PSOE que el acuerdo de la amnistía no soluciona el conflicto político y que ahora van a por la autodeterminación. Con todo, el ministro de Justicia ha dicho sentirse orgulloso porque España da un paso valiente para acabar con una década de conflictos y abrir una nueva etapa de acuerdos, reconciliación y convivencia. Por cierto, que Bolaños ha acabado felicitándose a sí mismo. Esta es una ley que hoy marca historia, la mejor historia de España, la historia de la reconciliación y de la convivencia, la historia de un gobierno valiente, de un partido socialista valiente, que se mira a los ojos con personas que piensan muy diferente y que desde hoy abrimos una nueva etapa. Es una ley que beneficia la convivencia y la reconciliación en Cataluña y en todo nuestro país. Y por eso va a ser una ley que desde luego se va a convertir en un referente internacional. Quiero concluir felicitándome y diciendo que gracias a todas las personas que lo han hecho posible. Bueno, y a unos menos y otros más ha sorprendido el requerimiento, ya lo decíamos ayer, de la secretaria general del PSOE riojano, a Pablo Hermoso de Mendoza, para que deje su puesto de portavoz y ceda el puesto a María Marrodán. Hermoso ya ha dicho que acatará lo que dicte la Ejecutiva, pero que no dimitirá como le pide Andreu. Y es que ya lo veíamos ayer, como decíamos, Hermoso recibía el apoyo de los suyos para seguir de portavoz en contra de la petición de Andreu, porque la decisión es de la Ejecutiva logroñesa. El PSOE de Logroño tendrá, por tanto, que decidir y será respetuoso con eso. El exalcalde se va a someter a la voluntad de los socialistas de la capital frente al intento de la secretaria regional de sustituirle por Marrodán en la portavocía.
Bueno, pues parece que se ha abierto una guerra, podríamos decir, en el PSOE Logroñés. No hay más que ver hoy cómo han llegado los socialistas al pleno de esta mañana. Hermoso, acompañado de la mayoría de los concejales de su grupo, ni una sola palabra con María Marrodán, con ninguno. Incluso el alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, ha tenido un gesto de apoyo con Pablo Hermoso de Mendoza y ha ido a saludarle personalmente. No deja bien parada a la clase política, en este caso a las dirigentes del Partido Socialista. No están pensando en la labor que se realiza con los ciudadanos, sino bueno, están pensando en otras cosas, en sus cuestiones individuales y particulares de las luchas por el poder orgánico. Bueno, pues hablaremos de ello esta noche aquí en el programa. Mañana, ya lo saben, es 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer. La plataforma 8 de marzo volverá a salir a la calle para reclamar el desarrollo de la Ley de Igualdad de La Rioja, aprobada en la pasada legislatura. La concentración partirá mañana de la glorieta del Dr. Zubías sobre las 7 de la tarde. La plataforma 8 de marzo ha convocado esta manifestación bajo el eslogan Igualdad, Justicia y Respeto. Está conformada por comisiones obreras, por UGT, USO, Izquierda Unida también, Partido Socialista y Mujeres Riojanas Progresistas. Día a día denunciamos la discriminación laboral y aportamos nuestras propuestas para mejorar las condiciones laborales y de vida de las mujeres. La subida del salario mínimo interprofesional beneficia más a las mujeres al ser nosotras las que tenemos las peores condiciones laborales y salariales. Nuestros sueldos de hoy serán nuestras pensiones de mañana. Bueno, pues las asociaciones feministas llaman a la ciudadanía a participar en un bloque abolicionista para reivindicar cuestiones que, según consideran, a menudo quedan relegadas a un segundo plano, como la doble jornada que supone el desempeño de la carrera laboral y los cuidados, la precarización del trabajo femenino o el fin de las prácticas de la explotación de las mujeres, como la prostitución y el alquiler de vientres. Hablaremos de ello en unos instantes tras la publicidad y lo vamos a hacer con Isabel Ilzarbe. Ella es presidenta de Quirqué y portavoz de Feministas de La Rioja. Me Too, Time's Up en Estados Unidos, pasando por el Ni una menos en Argentina y Mujer, Vida y Libertad de Irán, y dos lemas también españoles hemos visto. Yo sí te creo, en apoyo a la joven de Pamplona en el caso de La Manada, y se acabó el grito de apoyo a Jenny Hermoso después de la victoria de la selección española femenina y el beso después del beso de Luis Rubiales. Mañana es el Día Internacional de la Mujer. Lemas como estos podrían ser el símbolo de una realidad que sufren las mujeres en todo el mundo. Vamos a reflexionar sobre este Día Internacional de la Mujer y lo vamos a hacer con Isabel Ilzarbe. Ella es presidenta de Quirqué y portavoz de Feministas de La Rioja. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, veíamos esos lemas y estamos viendo que pueden ser, como digo, el símbolo, ¿no?, de una situación que viven muchas mujeres independientemente, además, de dónde hayan nacido y a qué se dedican, ¿no? Sí, a ver, la problemática que tenemos las mujeres no tiene
tanto que ver con dónde hayamos nacido o en qué país, es una problemática compartida. Por eso muchas veces decimos también que el feminismo tiene que ser internacionalista, porque los problemas que nos afectan a las mujeres son en su mayoría comunes, con mayor gravedad, con menor gravedad, con más incidencia, con menos incidencia, depende del lugar y la cultura en la que nos encontremos, pero al final todas tenemos los mismos problemas. Estamos hablando de un Me Too español también, además que ha salido también a la palestra justo en plenos festivales de cine, donde se conocía también que otro cineasta español había presuntamente abusado de otras actrices. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, este tipo de movimientos, ¿qué importancia pueden llegar a tener? Muchísima, son fundamentales. Tenemos que ser conscientes de que muchos de estos sectores, como son el cine, como es la cultura en general, otro tipo de sectores también, son sectores muy masculinizados, en los que la jerarquía básicamente está clara. Por encima están los hombres, por debajo las mujeres, pero porque históricamente esos hombres han sido los que han llegado arriba. ¿Qué ocurre? Que históricamente también esos hombres han tenido una posición de poder que les ha permitido abusar de ella, abusar de mujeres a partir de esa posición en la que se encuentran, y que eso se mantuviese callado, silenciado, que no se hablase. Este tipo de movimientos lo que consiguen es todo lo contrario, que esas mujeres se vean reforzadas, sientan que no están solas cuando van a denunciar, cuando van a contar su historia, además en el momento que lo necesiten, porque muchas veces la gente que valora si es algo reciente, si no, y lo valora negativamente si hace ya muchos años que ha pasado. No, mira, a ver, las mujeres hablan cuando creen que tienen que hablar y cuando se sienten respaldadas. Por eso movimientos como estos son fundamentales. Además que traspasan, ¿no?, las fronteras de un país a otro, ¿no? Claro, volvemos al inicio, los problemas que tenemos las mujeres son compartidos en muchísimos países y prácticamente en todo el mundo. Por tanto, cuando un movimiento de esto se inicia en un lugar, al final acaba traspasando y acaba empapando otros lugares en los que también está pasando esto. Y qué importancia además es lanzar ese mensaje, ¿no?, para la persona que en esos momentos está sufriendo. Muy importante, es muy importante. Es que este tipo de movimientos, cualquiera de estos movimientos, a mujeres que están sufriendo, que han sufrido, les ayuda muchísimo porque sienten que no están solas. Es importantísimo que las mujeres nos encontremos, porque para que veamos que tenemos los mismos problemas, los mismos dolores, los mismos sufrimientos, y que muchas veces esos problemas son estructurales, cuando no todas las veces prácticamente. Entonces es muy necesario, y para ellas es aliento, es aliento. En el caso de la manada de Pamplona, la joven, gracias a ese yo sí te creo, ¿no?, pues tuvo más fuerza para afrontar la barbaridad que le había pasado. Claro, además en un proceso que fue muy mediático, que además de tener la presión que ya tienes en un caso como el que tuvo que vivir ella a nivel judicial, ese proceso que al final te revictimiza, incluso cuando se intenta que no sea así, al final acaba pasándote. Si además está tan mediatizado, casi todos los días está tu caso saliendo en televisión, en la radio, en la prensa, todo el tiempo se está dando voz, porque al principio sí se dio voz a gente que cuestionaba a la víctima. Eso tuvo que hacerle muchísimo daño, entonces este apoyo tuvo que ser para ella algo fundamental. Le dio la vida. Bueno, la plataforma 8 de marzo mañana convoca una concentración, habitualmente lo hace cada año, el 8 de marzo, la plataforma Quirqué o la asociación Quirqué y Feministas La Rioja también va a participar, pero lo vais a hacer al final, ¿no?, de lo que es la plataforma, porque ¿qué es lo que no compartís con la plataforma 8 de marzo? ¿Qué os diferencia y en qué os parecéis? A ver, las dos asociaciones que hemos convocado ese bloque, que hemos llamado Bloque Abolicionista y que se va a situar al final de la marcha, sí que tenemos muchos puntos de encuentro con la plataforma 8 de marzo, pero hay algunos desencuentros que consideramos que son lo suficientemente importantes como para formar un bloque diferenciado. Por ejemplo, para empezar, nosotras somos abolicionistas del género, ellas no lo son. Nosotras incidimos muchísimo en temas como la prostitución, la explotación reproductiva, para señalar que esos no son trabajos y no son salidas laborales para las mujeres. Tenemos alguna visión diferente sobre cuál puede ser la raíz del problema o cómo atajarlo, y por eso consideramos que tenía sentido participar en la manifestación, porque no queríamos duplicidades, no queríamos duplicar actos, no queríamos dividir, queríamos participar en la misma manifestación, pero vistas esas diferencias consideramos que lo mejor era convocar ese bloque abolicionista. Llevaréis vuestra propia pancarta, ¿no? Sí, llevamos nuestra propia pancarta
Como hemos anunciado pues, a través de redes sociales, etcétera, nosotras vestiremos de negro. Hemos pedido a la gente que se quiera unir, si quiere, que vaya también vestida de negro para distinguirnos también un poco del resto de la marcha. Llevaremos simbología, pues la básica nuestra, y así, pues bueno. ¿Y quién está detrás de Kirke y de Feministas La Rioja? Bueno, pues ambas asociaciones somos un grupo de mujeres feministas radicales en el sentido de que intentamos ir a la raíz del problema, no radicales lo que podríamos pensar popularmente, vamos a decir, que compartimos pues, ese ideario, esa agenda feminista. Básicamente somos abolicionistas de la prostitución, abolicionistas de los vientres de alquiler. Dentro de prostitución incluimos también pornografía, que se me había olvidado decirlo. Somos abolicionistas del género porque consideramos que el género es una forma cultural, una construcción que ha permitido que esa posición de sumisión de la mujer se haya mantenido a lo largo del tiempo y que sobra del patriarcado, y buscamos, pues, básicamente, vamos a decir, crear la civilización feminista de la que habla, por ejemplo, Amelia Valcárcel. También sí que compartís la precarización del trabajo femenino, por ¿no? Supuesto, sí. El desempeño de lo que es la carrera laboral y después los cuidados que tenga cada mujer en su casa, la familia, las personas mayores, etcétera. En eso sí que compartís con la plataforma 8 de marzo, ¿no? Sí, no, por supuesto. Vamos a ver, la precarización de la mujer en el mercado laboral es algo que es evidente. Tenemos, por un lado, la brecha salarial, que sigue existiendo. Tenemos las dificultades que muchas mujeres encuentran a la hora de incorporarse al mercado laboral. Tenemos el problema del pluriempleo. Normalmente las mujeres tienden a caer más en el pluriempleo, o incluso tenemos el problema contrario, las mujeres tienden más a trabajar a tiempo parcial para poder ocuparse de los cuidados, de las tareas de la casa, en esa doble jornada, además, que una parte es el trabajo retribuido y otra parte es ese trabajo que no está retribuido y que generalmente recae mayormente sobre las mujeres. Todavía hoy, por mucho que hablemos de corresponsabilidad, luego si observamos los datos vemos que eso todavía no se está cumpliendo, no está implementado. Vamos a hablar de la prostitución. No existe un listado de personas que la ejercen, pero sí que se estima, según los expertos, que entre 45.000 y 150.000 personas en España practican y ejercen la prostitución, ¿no? Hay ciudades que sancionan, la última creo que se ha sumado a esto es León. El Ayuntamiento de León sancionan estas prácticas. El Ayuntamiento de Logroño dijo que iba a elaborar una ordenanza en 2024. No sé, ¿cómo está esto? Bueno, en 2024 todavía acabamos de empezar. Me consta que en este caso el Partido Riojano, que fue el que lanzó la propuesta en pleno, ya ha mantenido varias reuniones para iniciar ese proceso, para redactar esa ordenanza. Nosotras estamos muy pendientes porque además colaboramos con el Partido Riojano a la hora de preparar esa propuesta para llevarla al pleno, y de momento pues estamos a la espera de que se inicie ese proceso de redacción. Porque estamos hablando que esta ordenanza supondría que aquí en La Rioja se sancionaría, ¿no?, a los proxenetas y, hablando claro, también a los puteros, ¿no? Sí. A ver, lo que supone esta ordenanza, lo que supondría es, por un lado, que en la ciudad de Logroño tanto proxenetas como puteros vayan a ser sancionados, porque consideramos que tienen que ser ellos los que tienen que tener la responsabilidad en esto, y a las mujeres se les va a proteger, tanto a las que ya son víctimas del sistema prostitucional como a las que lo han sido, y a mujeres que estén en extrema vulnerabilidad darles una salida que no sea caer como víctimas del sistema prostitucional. Eso es lo que suponen este tipo de ordenanzas, por eso creíamos que era importante y por eso hemos estado desde el principio muy pendientes de todo este proceso. La legalidad, por lo tanto, de lo que es la prostitución en España es lo que lleva a las diferentes administraciones locales a crear estas ordenanzas. Claro, vamos a ver, la prostitución en España está en una situación, en una especie de vacío en el que no es legal, pero tampoco es ilegal, se puede ejercer en muchos lugares, sobre todo pues, tenemos la imagen clásica de los clubes de carretera, pero tenemos muchísimos, por ejemplo, pubs, bares en las ciudades en las que se ejerce también, los pisos, que es un mundo aparte, la prostitución callejera, ¿qué pasa? No hay ningún tipo de regulación. Sí que existe un proyecto de ley orgánica de abolición del sistema prostitucional que está en el cajón, olvidado desde hace muchos años, que ningún gobierno se mete a trabajar en ello. Yo recuerdo que en campaña el Partido Socialista en este caso sí se comprometió a sacarlo adelante, pero después en el acuerdo con Sumar aquello desapareció, entonces bueno, fue un poco
vamos a decir, decepcionante aquella respuesta. Esperemos que en algún momento se acuerden de que prometieron que esto lo iban a intentar sacar adelante, por lo menos sacarlo del cajón y revisarlo. Mientras tanto, pues ¿qué hacen las ciudades? Ordenanzas municipales para controlar todo esto. España es uno de los países europeos, o el país europeo, donde más se consume prostitución. Sí. Sí, es un dato que llevamos ya años manejándolo y siempre es el mismo. España es el que más se consume. Es que además en España no solo está el consumidor español, el putero español, sino que es que se da ya un fenómeno que es que vienen turistas a consumir prostitución en España, porque tienen unas facilidades que a lo mejor en sus países pues no lo tienen. No tienen esas facilidades. Incluso estamos hablando de turistas, por ejemplo, de países en los que la prostitución está regulada. Estamos hablando, por ejemplo, de que hay turistas alemanes que vienen principalmente a Levante, por datos que ya se van sabiendo, a consumir prostitución en el Levante español. Claro, es algo muy llamativo porque en Alemania en principio está regulada. ¿Qué pasa? Que digamos que las prácticas a las que pueden hacer en Alemania se les quedan cortas y vienen aquí a España, que no hay ningún tipo de regulación, para pues realizar cualquier tipo de práctica que allí pues no sería ni se contempla. Claro, porque hay los abolicionistas, ¿no? Y los que, como dices, prefieren regularlo laboralmente, ¿no? Sí, son dos posiciones completamente contrarias. Los abolicionistas, las abolicionistas, como por ejemplo nosotras, lo que queremos es terminar con el sistema prostitucional, pero terminar con él incidiendo en que las mujeres principalmente, porque la gran mayoría son mujeres, aunque también es cierto que hay hombres que ejercen la prostitución, son víctimas de todo un sistema que les lleva a estar en esa posición. Hay una postura también que es prohibicionista, que precisamente tiende a sancionar a las mujeres, a las prostitutas, a las personas que ejercen la prostitución. Nosotras no estaríamos en esa línea, creemos que hay que protegerlas. Y luego estaría la regulacionista, que considera que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera y por tanto debería estar regulado dentro del propio mercado laboral. Aquí en España no hay una ley de la prostitución, tenemos la ley del solo sí es sí. Una vez que se aprobó vinieron la reducción de las penas y la excarcelación. Te iba a preguntar, ¿te gusta al final la ley, cómo quedó? La ley tiene cosas que están muy bien, pero tiene otras que son muy criticables. Por un lado, el tema de la reducción de penas, que claro, desde determinados puntos de vista, no punitivistas, etcétera, pues pueden considerar que acabar con esa cultura de la violación pues no tiene nada que ver con que las penas sean mayores o menores. Pero desde luego considerar que no tiene ningún tipo de incidencia, sobre todo en las víctimas, cuando ven que a su agresor le han reducido la condena, pues es algo que está fuera de toda lógica. Y luego tiene otro problema, para nosotras por lo menos fundamental, que es centrarse demasiado en el consentimiento, porque claro, el consentimiento tal como está definido en la ley puede ser viciado también, y aparte de esos consentimientos viciados se pueden considerar legítimos. Claro, con esos dos problemas fundamentales, a mí personalmente no me parece una buena ley y a mis compañeras pues tampoco nos parece una buena ley. Aquí en La Rioja la ley de igualdad aprobada, pero falta desarrollo. Falta desarrollarla. Aprobada pero sin desarrollo. Vamos a ver, se aprobó, creo recordar, casi a final de legislatura. Está muy bien que se aprobase, era necesaria, hacía falta, pero claro, en ese impasse de cambio de legislatura, nuevo gobierno, probablemente también nuevas perspectivas, completamente distintas o distintas en muchos puntos a las anteriores, pues así estamos, con una ley sin desarrollo que urgiría que se pusiesen ya manos a la obra para implementar todo lo que sea necesario. Me gustaría, para terminar, porque en nuestro país viven muchas mujeres extranjeras que no se sienten identificadas con los movimientos feministas. ¿Por qué? A ver, ahí hay una cuestión cultural que es muy, muy, muy importante y es fundamental. Hay muchas sociedades en las que los movimientos feministas no están bien vistos, para empezar, y para seguir. Se han hecho a veces juegos malabares para intentar incluir parte de la agenda feminista, pero solo una parte, porque otras cosas no se ven tan claras, entonces es muy, 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 muy difícil llegar a que todas nos sintamos representadas dentro del movimiento feminista. Es uno de los problemas que tenemos, pero también yo creo que el trabajo que estamos realizando poco a poco
pues nos podemos ir acercando y nos podemos ir entendiendo. Y de hecho tenemos muchos más puntos de encuentro que de desencuentro. Y ahí es donde deberíamos trabajar, tanto desde el propio movimiento feminista como desde otros movimientos de mujeres, de otros orígenes, de otras culturas, etcétera, para intentar entretejer pues, algo que fuese mucho más grande y que nos apoyase a todas. Bueno, pues Isabel, lo dejamos aquí. Recordamos mañana entonces que vais a estar en esa manifestación también. Habéis convocado a las 6:30, ¿no? Sí, 6:30 en el Círculo Logroñés, para quien quiera unirse al bloque abolicionista, sobre todo pues, pensando en mujeres que a lo mejor pues, no saben con quién ir o no se sienten cómodas yendo solas, pues pueden encontrarnos ya allí a partir de las 6:30 y en cuanto la manifestación empiece a las 7 nos uniremos ya al final de la marcha. Bueno, pues las 7 estará allí para contarles a todos ustedes. Gracias, como siempre, Isabel, un placer hablar contigo. Gracias, adiós. Encantada. Buenas noches. Bueno, pues nos vamos a publicidad y enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a saludar ya a Martín Torres. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Fran Rodríguez Peña, ¿qué tal? Buenas noches. Y Diego Mendiola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a hablar de la comisión hoy en el Congreso de los Diputados, la Comisión de Justicia, que ha dado el visto bueno a ese nuevo texto de la ley de amnistía que introduce las enmiendas pactadas por el Partido Socialista, por Esquerra Republicana y por Junts. La reforma de la proposición de ley afecta a 3 artículos del texto, entre ellos el de los casos de terrorismo, que fue el motivo por el que el grupo de Carles Puigdemont votaba en contra hace un mes. La Comisión ha aprobado la ley de amnistía sin que el texto se haga referencia al Código Penal español. En ese documento, de acuerdo en el que no aparece sumar, se ha tenido en cuenta, sin embargo, el derecho constitucional europeo e internacional. También el informe preliminar de la Comisión de Venecia. Además, recoge que es una ley que cubre a todas las personas vinculadas al proceso independentista y, según el comunicado, se amnistiará a todo tipo de terrorismo, la traición, la malversación de fondos públicos. Se va a ampliar de enero de 2012 al 1 de noviembre de 2011 y la ley, por lo tanto, va a cubrir a todas las personas vinculadas al proceso independentista. Se presiona además a los jueces para aplicar la amnistía bajo amenaza de prevaricación. Junts avisa al PSOE que el acuerdo de la amnistía parece que no soluciona el conflicto político y que ahora van a por la autodeterminación. Con todo, el ministro, y lo vamos a escuchar, ha dicho sentirse orgulloso porque España da un paso valiente para acabar con una década de conflictos y abrir una nueva etapa de acuerdo, reconciliación y convivencia. Por cierto, que Bolaños, si lo escuchamos, acaba felicitándose a sí mismo. Esta es una ley que hoy marca historia, la mejor historia de España, la historia de la reconciliación y de la convivencia, la historia de un gobierno valiente, de un partido socialista valiente, que se mira a los ojos con personas que piensan muy diferente y que desde hoy abrimos una nueva etapa. Es una ley que beneficia la convivencia y la reconciliación en Cataluña y en todo nuestro país. Y por eso va a ser una ley que desde luego se va a convertir en un referente internacional. Quiero concluir felicitándome y diciendo que gracias a todas las personas que lo han hecho posible. Bueno, pues yo en primer lugar, dice orgulloso el Partido Socialista. Ha habido algunos del Partido Socialista que ya han dicho que no comparten lo de Bolaños. No sé qué te ha parecido esa puesta en escena, podríamos decir. Yo, desde luego, a ver, ideológicamente estamos en las antípodas de Junts per Catalunya, del independentismo catalán y tal, pero sí que es cierto que además me ha tocado de cerca que la Barcelona, que es lo que conozco yo de hoy, no tiene nada que ver con la de hace 7 años. Es decir, yo he vuelto a Barcelona, he vuelto a poder discutir de política con mis amigos, he podido ver el dinamismo creciente que vuelve a haber en Barcelona y si esto sirve para que de una vez por todo pues superemos aquellos días o aquellos meses infaustos, pues para mí bienvenido sea. Todavía tenemos que ver el recorrido que tiene. Luego, dentro del Partido Socialista, pues lo ha dicho el mismo Bolaños, ¿no? Es que nosotros, claro, es que somos internacionalistas, no podemos ser ni nacionalistas y mucho menos independentistas regionales, ¿no? Entonces,
pero bueno, poder hablar con alguien que sabes que piensa diametralmente opuesto a ti y acordar unas reglas de juego democráticas en que los votos, que al final es la decisión de la gente para la que se supone que gobiernas, son los que deciden las políticas que llevas a cabo y no, con todos mis respetos, ni los medios de comunicación, ni los jueces, ni la Guardia Civil, que aquí nadie les ha dado vela en este entierro, ¿no? Es decir, los votos son los que deciden qué tipo de gobierno quiere cada cual y en cada momento. Para mí, dicho eso, lo que va a suceder de aquí en adelante es un misterio insondable. No lo sabemos si va a funcionar, no va a funcionar, si va a servir para que realmente la convivencia sea más factible o si simplemente están ganando tiempo Puigdemont y los demás para volver a intentar... O si llegaremos, ¿no?, a ese referéndum, ¿no? Bueno, de momento el referéndum está todavía prohibido por la Constitución española, con lo cual el referéndum como tal de autodeterminación, mientras no se cambie la Constitución española, no se puede hacer. Lo pidan o no lo pidan. Martín. Vale, a mí me asombra lo de que se tiene que aclamar a sí mismo Bolaños, aparte de la cantidad de mentiras que ha dicho. Yo creo que es la corrupción política española más grande que se ha cometido en este país desde la Constitución de 1978. Es una corrupción que solamente se benefician dos personas. Se beneficia Pedro Sánchez para gobernar porque necesita los 7 votos de Junts y se beneficia el Puigdemont. Esto elimina el Estado de Derecho, la igualdad de los españoles y, siento discrepar, Fran, no va a favorecer la convivencia. ¿Por qué? Porque ya están pidiendo el referéndum. No es constitucional tampoco, la amnistía es constitucional y se está aprobando. Eso todavía no lo sabemos. Bien, vale. Hasta que no lo diga el Tribunal Constitucional, vale. Que irá seguro porque vale, lo va a llevar el Partido Popular. Y lo está dirigiendo el Conde Pumpido bastante bien, pero luego tenemos otras instancias que también pueden decir si se puede aplicar o no se puede aplicar. No solamente están pidiendo el referéndum, sino que el otro día ya en el Parlamento catalán ya pidieron la declaración unilateral de independencia. Están diciendo que lo volverán a hacer, por tanto, no sé para qué sirve esto. Esto no mejora la convivencia. No mejora la convivencia porque se ve en la sociedad española que hay un enfrentamiento muy grande. Si realmente queremos que mejore la convivencia y si es tan bueno, yo no sé por qué el gobierno no hace un referéndum sobre la amnistía para que seamos todos los españoles los que refrendamos o no la amnistía, ¿no? Bolaños hoy ha hecho muchas referencias a la Comisión de Venecia, pero ha hecho referencias a la introducción de la Comisión de Venecia, donde define lo que es una amnistía que efectivamente tiene una serie de garantías. Pero no ha hecho referencia a partir del artículo 85, donde sí hablaba de amnistía española y decía que primero no se podía realizar si no había una modificación de la Constitución. Ya lo dice la Comisión de Venecia, que es un informe, un borrador, no es todavía el definitivo. Cuidado cuando venga el definitivo. Segundo, que no se puede hacer por la ley de urgencia, sino que tiene que haber mucho más diálogo entre los partidos, que no lo existe. Y tercero, no va a favorecer la convivencia por lo que acabo de decir, porque ya están pidiendo el tema. De hecho, hoy han salido los independentistas diciendo que al que no le guste que se fastidie, ¿no? Yo creo que esa es la democracia que nos están vendiendo. Para mí, insisto, es una corrupción política enorme. Diego, ¿compartes? No estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Vale. Porque nosotros siempre hemos tenido la postura, desde que se inicia el proceso, en 2012, cuando hay protestas, cuando hay movilización social en Cataluña, que quieren, incluso viene de antes, cuando se intenta negociar por la vía institucional un estatut y lo que se hace es boicotearlo y deslegitimar la voluntad soberana del pueblo de Cataluña en dotarse de un nuevo estatut, de ahí, de aquellos polvos, estos lodos. Y nosotros siempre hemos dicho claramente que los conflictos políticos se resuelven políticamente, y lo que se hizo es llegar a un callejón sin salida, al cual la amnistía podrá gustar más, podrá gustar menos, pero es una herramienta legítima y democrática que lo que intenta hacer es solucionar un problema dado, que es un problema de la convivencia social y política en Cataluña. ¿Se podría hacer mejor? Se podría hacer mejor. ¿Se podría haber hecho mejor? Por supuesto que sí, pero nosotros entendemos que es una herramienta que va a ser eficaz. De hecho, el proceso de extensionar la situación política en Cataluña lo que ha generado,
en eso sí que coincido con Fran, hay una mejor situación actual, no está la algarada permanente, no están las huelgas permanentes. Y, por otro lado, lo que se consiguió es que hubo un respaldo muy mayoritario en las últimas elecciones generales a los dos partidos de ámbito nacional, que eran el Partido Socialista, que quedó como primera fuerza política, y el segundo fue Sumar, y Junts, la relevancia que tiene y el poder que tiene es el que le da a la derecha española, en que lo convierte en indispensable, cuando en Cataluña fue la cuarta fuerza política, y con la amnistía Junts deja de tener fundamento y sentido como partido político, porque lo único que les une es sacar la amnistía. Junts va a disolverse como un azucarillo cuando la cuestión política en Cataluña se resuelva, perdón. Yo creo que aquí hemos visto en esta mesa pues tres posturas muy enfrentadas o muy distantes, sin embargo se puede hablar... Discrepantes. No, pero enfrentadas quiero decir si es solución o no es solución, si viene, yo estoy de acuerdo con Diego que lo que sufrimos en 2017 fue fruto, por ejemplo, de la laminación de una reforma estatutaria que solucionaba gran parte de las aspiraciones en aquel momento del nacionalismo catalán, y que la exacerbación del nacionalismo español por parte del Partido Popular y de miembros del Partido Socialista, todavía recuerdo la intervención de Alfonso Guerra y de alguno más diciendo que el Estatut de Cataluña se lo había cepillado. Que se lo había cepillado. Es decir, de aquellos lodos vinieron estos polvos y luego la pasada de frenada de Puigdemont y de todo. Es decir, que se saltaron absolutamente toda la legalidad establecida, que forzó hasta la necesidad de la aplicación del 155, por cierto, gobierno del Partido Popular apoyado por el Partido Socialista en la oposición. Es decir, pero todo eso es aplicar las reglas democráticas de las que nos hemos dotado. Entonces, todo lo que sea aplicar las herramientas democráticas de las que nos hemos dotado, a mí no me da ningún miedo, porque si esta ley que se va a aprobar en el Parlamento, espero y deseo, en esta próxima semana, no fuera o no fuese constitucional, será el propio Tribunal Constitucional, no otros ámbitos jurídicos, porque esto es de jurisdicción exclusivamente del Tribunal Constitucional, y de ahí pasaría a instancias superiores europeas, los que van a dictaminar si es o no es plenamente constitucional. Y aquello que no sea constitucional pues será modificado o será propuesto a modificación del Poder Judicial al Poder Legislativo para que se corrija, como se hizo con el Estatuto de Cataluña. Es decir, todo esto no es constitucional según el Tribunal Constitucional de entonces, se modifique en el Parlamento, y es cuando Alfonso Guerra se cepilló, entre otros muchos, aquella reforma estatutaria, ¿no? Pero el poder dialogar, el poder hablar, que es una cosa que yo echaba de menos en los últimos años, por ejemplo en Barcelona, yo lo reconozco con mis propios amigos, pues una cosa que ya está superada. Y que ahora están pensando en otras cosas, por mucho que pidan, Martín, la independencia, la DIU, tal y igual. El otro día, por ejemplo, Esquerra Republicana no votó a favor de esa propuesta de las CUP, ¿no? Evidentemente. Vamos a ver, yo creo que lo que hay que aplicar son las leyes. Es lo primero que hay que aplicar, y en Cataluña yo creo que lo que se aplicó las leyes, y además el 155, como tú bien dices, fue apoyado por Pedro Sánchez. También dijo Pedro Sánchez que se iba a acabar aquello de políticos indultando a políticos, y ahora no solamente los ha indultado, sino que encima los va... No, eso lo dijo Pedro Sánchez, no lo he dicho yo. Sí, bueno. Bien. Aznar indultó a 1.400 políticos también. Perdona, mira... Quiero decir que lo del indulto también es una herramienta democrática del gobierno. No equivoques a la gente. Aznar indultó, la mayoría de ellos eran porque no querían hacer la mili. O sea, no nos pongamos... Y otros... Y chorizos, y delincuentes, y militares corruptos... Y otros a propuesta del PSOE, que eso lo sabes tú, o sea, no enmendemos el tema, porque no tiene nada que ver. Vamos a centrarnos en lo que nos estamos centrando. Hay que aplicar las leyes. Simplemente hay que aplicar las leyes. Y si hoy en día en Cataluña hay menos alboroto, evidentemente es porque le están dando lo que quieren. Evidentemente, si tú, el que te está pidiendo algo, le das lo que quiere, pues va a dejar de protestar. Y eso es lo que está ocurriendo. Y la ley de amnistía, lo saben todo el mundo, que es inconstitucional, porque en la Constitución española no cabe. Además, lo han dicho absolutamente, claro, aquí empezamos a hablar con unos catedráticos de Derecho Constitucional de un lado y otros catedráticos de Derecho Constitucional de otro lado. Bien, y ahí va a haber un lío. Yo creo que al final, bien dices, bien sea el Tribunal Constitucional
que lo cual pues no sé cómo andará el Tribunal Constitucional, no quiero decir pues, nada. Constitucional. Sí, ya. Como el que había hace 5 años y el que hacía hace 10. Vale, por eso digo que yo no me voy a meter en eso. Es decir, si era válido el que tumbó el Estatuto de Cataluña, será válido el que hay ahora. No he dicho nada ni me meto con el Tribunal Constitucional. Yo más esperanzas tengo en el Tribunal Superior de la Unión Europea, en el Tribunal de Justicia Superior de la Unión Europea, que será quien diga. Y sobre todo la Comisión de Venecia, que tanto hacía referencia a Bolaños, veremos a ver lo que dice su informe definitivo. Pero la Comisión de Venecia, entre nosotros, es meramente consultivo. Vale, no pinta absolutamente nada. Diga lo que diga. Ahora dirá lo que habrá dicho, que me parece muy bonito, muy bien, pero no pinta absolutamente nada. Y hoy todo el speech de Bolaños ha sido basado por algo será. Porque le vendrá bien en este momento. Porque le viene bien. Claro. Le viene bien. Una última cuestión, sí, y cambiamos de asunto. Muy breve. Sí, yo no tengo ningún inconveniente en el Tribunal Constitucional y si se apela a la justicia europea, también voy a tener confianza, pero voy a tener confianza por la sencilla razón. ¿Dónde está el señor Puigdemont? ¿En Singapur? ¿En el Congo belga? No, está en un país europeo. En Bélgica no ha sido extraditado, pero es que no haya sido extraditado él, es que ningún país europeo, Suiza, no está dentro de la Unión Europea, pero tiene también convenios. Todos los que se marcharon después del 1 de octubre del 2017, ningún país europeo ha dado carta de validez a los tribunales. ¿Y por qué no viene? Porque los tribunales... ¿Y por qué ningún tribunal europeo de Francia, de Bélgica, de Alemania ha extraditado a esos superdelincuentes? Yo creo que también los tribunales españoles lo tendrían que hacer mirar porque quizás se pasan de frenada cuando sus homólogos europeos no ven las mismas causas. ¿Y confianza en el Tribunal Constitucional y luego en la justicia europea? Por supuesto. Venga, pues vamos a ver qué pasa con otro asunto, el Partido Socialista. ¿Qué os parece esa petición que le ha hecho Concha Andreu al portavoz municipal, a Pablo Hermoso de Mendoza, de que abandone la portavocía? No sé cómo lo veis, si os ha sorprendido, si no. Y estas imágenes que son de esta mañana, sí que vemos cierta tensión porque hemos visto a Pablo Hermoso de Mendoza llegando al ayuntamiento, ha hablado con todos y ninguno se le ha visto hablar con María Marrodán. También el alcalde Conrado Escobar ha tenido el gesto, y lo vamos a ver ahora, de ir a saludarle exclusivamente él, no sé si en señal de apoyo o no sé cómo lo interpretáis aquí en la mesa. ¿Qué os escuchamos? Bueno, bien. Sí, no, vosotros sí. Sí, porque iba a poner del ayuntamiento hablando sobre el asunto. Si queréis escucharlo, lo escuchamos, y si no, ya hablamos. Venga, lo escuchamos. No deja bien parada a la clase política, en este caso a las dirigentes del Partido Socialista. No están pensando en la labor que se realiza con los ciudadanos, sino están pensando en otras cosas, en sus cuestiones individuales y particulares de las luchas por el poder orgánico. Bueno, ¿cómo queda el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Logroño? ¿O la Ejecutiva Socialista? Pues, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Hay una guerra abierta o no la hay? Yo me encuentro, me hallo anonadado porque esto no está en la tradición del Partido Socialista. Por lo menos del que yo conozco de los últimos 30 años, no está en la tradición que una secretaria general motu propio vaya a decirle o a pedirle el cese a cualquier otro miembro del partido, compañero suyo, incluso electoral, puesto que no hay que olvidar que las listas electorales del PSOE de La Rioja todas son validadas por la Comisión Ejecutiva Regional que encabeza Concha Andreu. Entonces no entiendo, me parece totalmente extemporáneo, no entiendo el motivo, el motivo lo puedo entender, nada más ser las elecciones y decir, oye, pues mira, debido al resultado tan catastrófico que hemos sacado los dos, nos vamos los dos. No habiendo pasado eso... Claro, ahí es más entendible, ¿no? Claro, ahora, pues a 2 meses y medio de unas elecciones europeas, sin ningún escándalo por parte del grupo municipal, es decir, no hay ningún conflicto ni orgánico ni institucional, no... Cada uno está haciendo su labor, unos en el Parlamento de La Rioja y otros en el Ayuntamiento de Logroño, no entiendo. Y luego, sobre todo, es el tiro en el pie que se pega Concha Andreu, pues, diciendo que su candidata a sustituir a Hermoso de Mendoza es su secretaria de organización, cuando no es a ella quien le corresponde hacer esa propuesta
y luego pues lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, cómo dejas a María Marrodán ante sus compañeros en el ayuntamiento, por lo menos yo lo veo muy raro, la verdad que no podría decir ni por qué ha venido... ¿Y qué va a pasar con Concha Andreu si al final no se hace eso, no? Pues lo mismo que no ha pasado nada por montar este lío, pues no pasará nada por desmontarlo, digo yo. Porque claro, quien tiene que decidir esto es el partido en Logroño. Es la ejecutiva de Logroño. Yo creo que fuera del poder hace mucho frío, ¿sabes? Y entonces esto, por la vista, es una lucha interna de acaparar poder, como está visto. Concha Andreu ya tiene algún que otro cadáver por ahí, como sino que se lo pregunten a Ocon, y entonces pues ahora pues está ahí en ese tema. Hermoso de Mendoza ha dicho que él va a ser respetuoso porque quien tiene que marcar o no marcar quién es el portavoz del Parlamento Municipal es el comité local, y él va a ser respetuoso con lo que diga. Y yo, en lo que a mí me parece, Hermoso de Mendoza me parece una persona que cumple con su palabra y que será respetuoso. Otra cosa es lo que haga el comité local. No deja de ser más que una lucha interna, intestina, que a quien le afecta más es al partido y a sus afiliados, y que sea lo menos doloroso, o el tiro en el pie, como dice Fran, que sea lo menos doloroso posible y que haga el menor daño dentro del partido. Sí. Eso ya es un tema, como se dice normalmente, que cada palo aguante su vela. Interpretáis también ese saludo, ¿no?, de Conrado Escobar como de apoyo, ¿no? Bueno, sí. O de crear cizaña. Yo creo que es una forma de... O de que los medios lo saquemos y estemos hablando aquí en esta mesa de eso, más ¿no? bien, sí. De todas formas, el ayuntamiento, perdona Diego, pero tú que has estado en un ayuntamiento, además, en el ayuntamiento en un ayuntamiento se establecen extrañas relaciones, ¿eh? Es decir, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Logroño, es verdad que yo conozco más otra época, ¿no?, la de Tomás Santos, tal y igual, la relación con Cuca Gamarra y tal y igual, no era buena, era excelente. Es posible. Era excelente. Claro. Personalmente era una relación basada en el respeto, la discrepancia política, obviamente la alternativa, es decir, la lucha política por ver quién puede gobernar la ciudad, pero luego, incluso yo creo que públicamente las relaciones eran relaciones con un tono muy diferente a lo que estamos acostumbrados, o a lo que estábamos acostumbrados a nivel regional, y ya no te digo a nivel nacional, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, por eso yo creo que ha sorprendido tantísimo el hecho de que, sin encomendarse a nadie, pues la secretaria general haya ido a decirle al portavoz de Logroño: tienes que dimitir como portavoz. O sea, yo es que es la primera vez que... Tú no lo ves tampoco. Yo, perteneciendo a otra organización política, nos gusta ser respetuosos con los procesos internos de otras organizaciones, porque consideramos que bastante tenemos nosotros en nuestra casa para meternos en la del vecino. Creo que es una regla elemental no opinar sobre cuestiones internas de otras fuerzas políticas. Lo que, así como reflexión general, yo creo que sí que es importante señalar que cuando hay una cuestión y hay varios o hay una pugna por el liderazgo, lo que hay que dar es voz a los afiliados y resolverlo democráticamente. Creo que esa es la solución que verdaderamente funciona, la que verdaderamente legitima quien al final obtiene la mayoría del respaldo. ¿Pero esto va a dañar a Concha Andreu o no? No, tú me has dicho ya que no. Yo no he dicho que no, yo no lo sé, no tengo ni idea. Quiero decir... Como no pertenezco a ninguna organización política, me da igual lo que le pase a Concha Andreu. Es que tampoco hay un congreso a la vista para mañana, pasado mañana. Por eso yo digo que es que lo legítimo en esa situación es promover desde la base, en la agrupación, ya sea local o regional o la que corresponda, ese debate y abrir ese debate, porque estatutariamente seguro que lo tenéis plasmado cómo tienes que... El comité local es el que dice quién es el portavoz. Otra cosa pero el PSOE, estatutos y reglamentos... Tú como afiliado podrás recabar el apoyo de otros afiliados y decir: hemos presentado 100 firmas o 150 y queremos que se debata esta cuestión. Está totalmente establecido. Vale. Lo que pasa que lo raro es ahora, a 2 meses y medio de unas europeas, que no entendemos... No sabemos. Bueno, hablando de las europeas, tengo que terminar el programa preguntándote por Enar Moreno, que ha presentado precandidatura a esas elecciones europeas. Creo que ha sido sorpresa para bastante gente, incluidos los medios de comunicación, y en el pequeño Logroño y en la pequeña La Rioja hay gente que le animamos a dar el paso cuando lo planteó. Yo creo que Enar Moreno en estos años, y cuando digo años no digo estos últimos, cuando viene aquí a esta casa o en el Parlamento, sino yo creo que tiene una trayectoria muy amplia de coherencia y de trabajo,
y ha habido muchos compañeros y compañeras de Izquierda Unida, no solamente en La Rioja, sino porque es una candidatura que agrupa a compañeros y compañeras de toda España, que pensamos que la figura de Enar Moreno, junto con otras personas, pueden representar muy bien lo que queremos, tanto como a nivel nacional, un proyecto político netamente de izquierdas que sea solidario entre todas las regiones y países de nuestro país, y que luego en las instituciones europeas pues llevar una voz y una representación unido a el grupo de la izquierda europea, izquierda verde nórdica. Y yo, pues eso, todo el cariño y todo el apoyo, sabe que lo tenía casi de antemano, y ayudarla y apoyarla en este proceso, que en un proceso que entendemos que también es enriquecedor, porque hay otras candidaturas de otros compañeros y compañeras donde lo que hay que debatir verdaderamente es del fondo, es decir, del programa, de las políticas a llevar y a discutir en Europa. Estábamos el otro día hablando de la agricultura. La política agraria común se define en Europa, una cuestión fundamental para una región como la nuestra, y entendemos que, por ejemplo, una persona como Enar podría hacer un muy buen papel para la agricultura riojana y para la agricultura española. Y aquí en el Parlamento de La Rioja, que lo decía y lo preguntaba antes Fran, pues está Carlos Ollero y pasaría a Podemos, ¿no? A Podemos o al compañero o compañera, porque también hay que, a veces están las situaciones personales, pero eso es adelantar mucho los acontecimientos, y a veces hay situaciones personales que te llevan a no querer optar a un determinado cargo, o porque no puedes, o por la razón que sea, pero yo creo que eso es un debate que se tendría que tener más adelante. Yo creo que ahora lo que toca es la ilusión y el apoyo. Pues nos vamos. Sorprendidos también. Sorprendido también, Martín. Pues sí, es una cosa, yo la veía muy activa aquí en La Rioja, sí. y la veía que nadaba a gusto, vamos. A mí me ha sorprendido mucho, sí. Se lo tengo que decir. La tenía ayer aquí y digo, a ver qué va a pasar, que no me ha dicho nada. Bueno, gracias a los tres, como siempre, un placer. Nos vamos, que pasen buen fin de semana y volvemos nosotros el lunes. Les dejamos ya con Qué Vida. Adiós.